detectaron o se informó en estas actas de que usted está hablando de actitudes organizadas o eran actitudes aisladas y episódicas? No, eso estaba todo perfectamente organizado. Estaban organizados y así las actas se ha recogido y esas actas, junto con el atestado, se remitieron al Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña. Efectivamente, no eran cualquiera los que estaban allí, estaban perfectamente organizados, sabían cómo tener que hacer la resistencia, había unos llamamientos a través de redes sociales, hacían cadenas humanas, nos bloqueaban el paso, nos agredían, nos empujaban, tratando por todos los medios de dificultar, ya digo, no solamente la entrada, sino la salida. Buenas tardes y bienvenidos a la reacción abierta. Era Sebastián Trapote el que fuera jefe de la policía durante el 1 de octubre, durante el referéndum ilegal que los líderes golpistas presentaron a primeros de octubre del año 2017. Ha cuestionado el papel de los Mossos, ha hablado también de que los policías eran atacados y que todo estaba muy bien organizado. Los separatistas que acudían a los colegios electorales pues no actuaban de una manera espontánea, sino todo lo contrario. Había una organización, unas órdenes dadas muy concretas y luego, en consecuencia, pues todo lo que ocurrió aquella jornada del 1 de octubre pues no fue, desde luego, fruto de la casualidad. Sigue en el juicio en el Tribunal Supremo contra los líderes del procés. Están declarando hoy distintos testigos policiales de los Mossos d'Esquadra, de la Guardia Civil, también de la Policía Nacional, como acabamos de ver a Sebastián Trapero. Luego, en un rato, iremos en directo hasta el Tribunal Supremo. Ahora mismo estaba declarando Manuel Castelví, que fue el excomisario de información de la Policía Nacional durante aquellos convulsos días. Vamos a ver ahora, que también ha comparecido, ahora sí, Ángel Gozalo, general de la Guardia Civil. Los comités de defensa de la República habían hecho determinadas acciones, entre comillas, formativas, para ver cómo se hacía efectiva esta resistencia, esta oposición a la entrada de las fuerzas de seguridad. Entonces, unas cosas y otras pues ya dibujaban que habría mucha gente, lo que no teníamos era el grado de mesura de la intensidad de la oposición o violencia, que podía ser verbal, podía ser más o menos testimonial o podía ser lo que luego fue una concatenación de hechos que al final, por los tiempos de demanda de recursos a Mossos y los tiempos de respuesta y los tiempos de no acción, pues también al cabo de esa larga jornada, de muchas horas, pues también sumó otra sombra de duda en la respuesta, si era adecuada o oportuna de Mossos, en atención a lo que esos días se estaba viendo que eran días de preludio y de llegada al día 1. Nos vamos ahora sí hasta el Tribunal Supremo. Está declarando ahora mismo Manuel Castelví, el excomisario de información de la policía. Vamos a ello. Es decir, la situación que hay en ese momento es, no, esto fue en la segunda, es esta en concreto. Entonces, el mayor Trapero solicitó una segunda reunión para el día 28 en concreto. Y a mí el comisario Molinero me llama y me dice que la prefectura me convocaba a la tarde del día 28 en el Palau de la Generalitat, juntamente con otro comisario. ¿Quiénes estuvieron entonces? ¿Trapero? Estuvo el mayor Trapero, estuvo el comisario Ferran López, estuvo el comisario Joan Carles Molinero y había también el comisario Emili Quevedo. ¿Y usted, los cinco? Y yo, sí. ¿Y ustedes van por la tarde y quiénes están allí? ¿Quiénes les reciben? Ahí estábamos el expresidente de la Generalitat, estaba el vicepresidente de la Generalitat y el señor Junqueras. Señor Junqueras y el conseller de Interior, el señor Ford. ¿Y ustedes cómo comienza la reunión? Usted expone, porque quien ha elaborado el informe de previsión de riesgos para el 1 de octubre es la unidad de análisis de la Comisaría General. Sí. ¿Usted toma la palabra ahí? Bueno, nos sentamos, hay un primer mensaje que coincide con el del día 26 en cuanto a trasladar esa preocupación y efectivamente comienzo esta reunión haciendo
sea, les informaron del Bueno, informa usted. Informo yo personalmente que el escenario que tendríamos nosotros el día 1 de octubre, aquí era ya día 28 y ya estaba en vigor el auto. El escenario que habrá es que habrá una gran movilidad, que habrá llamadas, porque ya se estaban haciendo, para ir a los colegios que eran centros, digamos, de votación, que será una participación muy cuantiosa y que el hecho de que, aunque se están llamando las personas de una forma para que se comporten de una forma pacífica, sin ningún tipo de violencia, y así nosotros lo hacemos constar en este informe, también en la reunión de la subcomisión de información, este hecho no quita que cuando la fuerza vaya a actuar, esa actitud de pasiva, digamos, de sus grupos, se puede transformar en activa, es decir, Sí, en los términos que ustedes habían escrito en este informe. No leí ese informe, pero la idea no lo es... leyó, pero usted les transmitió un resumen de lo que habían reflejado. Exacto. Aquí. Bien. Usted le transmite su preocupación, su inquietud por estos escenarios violentos que se pueden producir, y cuál es la actitud de esas tres personas, de las autoridades políticas de la Generalitat. Bueno, después de este momento de la reunión hubo alguna intervención de los otros comisarios, en concreto. Por un lado, se puso en esta mesa y se le dijo pues al presidente de la Generalitat, porque los cuatro comisarios aparte que estaban en esa, bueno, los tres comisarios y el mayor que estaban en esa mesa estaban apercibidos por el Tribunal Constitucional, se habían hecho unas declaraciones por parte de algún miembro del Gobierno de la Generalitat que no se atendían a la realidad y que se estaba enviando un mensaje, digamos, de tranquilidad a la población, como si el día 1 de octubre fuera como una jornada electoral. Una jornada iba a haber muchas preguntas, iba a haber pocas, porque a las 6 tenemos que parar y ya llevamos algunos minutos de más. Entonces, si quiere, interrumpimos y luego sigue interrogando. Pues como quiera. Pero si dice que son pocas preguntas, son pocas preguntas. Que la reunión es una reunión importante. Entonces, si yo no discuto la importancia de la reunión, entonces vamos a parar y seguimos en un cuarto de hora. Receso en el Tribunal Supremo. Estaba declarando Manuel Castelví, el que fuera comisario de información de los Mossos de Escuadra durante el 1 de octubre. Receso, y a la vuelta seguirá declarando este responsable de los Mossos de Escuadra, cuerpo policial, por cierto, lógicamente puesto en el centro de la duda por ese comportamiento que tuvo durante la jornada de ese referéndum ilegal. Los Mossos, la inacción de los Mossos que vimos en muchas imágenes ante distintos colegios electorales a lo largo de Cataluña. Incluso ayer escuchamos también un testimonio que apuntaba a que los Mossos iban avisando colegio electoral a colegio electoral de la llegada de la Guardia Civil. Se está poniendo en duda el papel de los Mossos, la complicidad y la inacción durante ese referéndum del 1 de octubre. Sin ellos, o sea, sin esa inacción, seguramente no se habría producido ese desafío al Estado español. Más asuntos. La Fiscalía ha investigado hoy el acoso independentista a la secretaria judicial que quedó atrapada en la Consejería de Economía el 20 de septiembre del año 2017. Se trata de Montserrat del Toro. Recordemos que esta señora pues tuvo que escapar, lamentablemente, por la azotea cogiendo un helicóptero, y desde luego que la Fiscalía ha abierto esta investigación puesto que hay indicios y ejemplos bastante claros sobre el acoso que ha sufrido Montserrat del Toro. Vamos a ver un ejemplo en un tuit en el que, ahí lo estamos viendo, escrito por una tal Eva Abril. Montserrat del Toro dice que se oía un murmullo muy grande en catalán y decían cosas como que votarem, votarem. La verdad es que para una señora con afinidades de ultraderecha no me extraña que estuviese aterrada con consignas tan violentas. Nosotros hemos pixelado la foto de Montserrat del Toro, algo que no ha hecho esta tuitera Eva Abril, poniéndola en fin, en el centro de la diana de todos los separatistas. En el caso de Xavier Muro, quien fuese secretario general del Parlamento, hoy ha testificado en el Tribunal Supremo. Él pidió, por favor, no aparecer en plano, que no apareciese su rostro en ningún momento, y los señores de TV3, ahí lo están viendo, durante su emisión en directo, ofrecían la imagen nítida, no pixelada, que es lo que hemos hecho nosotros, respetar
la decisión y esa petición de Xavier Muno, quien fuera secretario general del Parlamento de Cataluña. No quería aparecer, pero la televisión pública catalana pues lo ha puesto ahí también seguramente para que, bueno, estar al pie de los caballos de toda esa oleada de indignación que suscitan los separatistas siempre que pueden a través de las redes sociales o a través de la calle. Más asuntos. Ayer veíamos cómo Vox celebraba un acto en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Javier Ortega daba una conferencia, celebraba una conferencia sobre el papel de Cataluña en España, el papel del proceso catalán, también enfocado a la manipulación que sin duda pues hubo en distintos medios de comunicación, vendiendo el relato más favorable al separatismo, un relato, por cierto, que ha sido comprado con entusiasmo por muchos países extranjeros. Han pasado para muchos periodistas, para muchos países extranjeros, como digo, como una jornada, la del 1 de octubre de 2017, en la que se celebraba un referéndum y que el opresor Estado español no dejaba que la gente en Cataluña votase. Esto más o menos ha sido lo que han vendido con bastante habilidad, hay que reconocerlo, los señores separatistas en muchos países europeos, y ayer Vox pues precisamente acudía al Parlamento Europeo para tratar de contar otro relato más cercano a la verdad, contar que la TV3, por ejemplo, que ha sido el altavoz del separatismo, pues es una televisión controlada por la Generalidad, por el expresidente Puigdemont, ahora por Quim Torra, y hay, lógicamente, la TV3 un papel de connivencia, de colaboración directa con todo lo que ha supuesto el referéndum del 1 de octubre, con la declaración unilateral de independencia del 27 de septiembre. Se habló mucho del 27 de octubre, perdón, se ha hablado mucho de una de las cosas que dijo ayer Javier Ortega a propósito de esa pequeña protesta, yo desde luego no la calificaría de escrache, que vivían los miembros de Vox ayer a su llegada al Parlamento Europeo. Algunas mujeres, también hombres, eurodiputados, correspondientes a partidos de izquierda, feministas, etcétera, bueno, decían que Vox era un peligro para el Parlamento Europeo. También, por cierto, eso lo dijo el vicepresidente del Parlamento Europeo, un señor del Partido Popular. Ortega, hablando del papel que España ha desempeñado en la historia, la victoria en la batalla de Lepanto, la victoria en la batalla de las Navas de Tolosa. Esto es lo que decía Javier Ortega sobre el Islam y lo que podría haber ocurrido en Europa si España no llega a ganar esas dos batallas. Permítanme que les recuerde que sin las Navas de Tolosa, sin la batalla de Lepanto y sin Carlos V, creo que todas las señoras que están en esta sala vestirían el burka. Bueno, yo creo que no es ninguna exageración esto que dice Javier Ortega, el secretario general de Vox. Si España no gana en Lepanto y en la Navas de Tolosa, pues seguramente no, la historia habría sido completamente diferente. No sabemos si hoy en 2019 el Islam seguiría de una manera hegemónica en la península ibérica, pero desde luego que hubieran estado mucho más tiempo del que estuvieron, gracias precisamente a estas dos cruciales victorias épicas de la historia de España, la batalla naval de Lepanto y la batalla de las Navas de Tolosa en plena reconquista de la península ibérica. Nuestra compañera Rosa Cuervas Mons acudió al Parlamento Europeo a ofrecer ese relato que los señores de la TV3 han vendido a países europeos, hablando de que el opresor Estado español pues no dejó votar a los catalanes en ese referéndum ilegal sobre la independencia. Este es el vídeo que ofrecía nuestra compañera Rosa. Ara no em poden dir res, no? Puc aquí votar sobre un cotxe de la Guàrdia Civil. Que parli la iaia! Doncs la iaia parlarà. Vas néixer amb la capacitat de decidir. I renunciaràs? Ara, més que mai, el futur de Catalunya és a les teves mans. Participa-hi. L'1 d'octubre, referèndum. Per on comencem? Hòstia. És una xacra, la monarquia, la que sigui, no? I més aquesta monarquia espanyola tan cutre. No ho sé, ells mateixos es retraten. Seria perfecte. La violència sempre és l'última opció, però és una opció. És una opció, però sempre és l'última. I les paperetes també s'havien protegit els llocs de votació. A moltes de les vostres escoles o esplais, llocs on s'havia de votar, durant tot el cap de setmana s'hi van fer activitats i molta gent s'hi va quedar a dormir en tendes. Sabeu per què? Doncs perquè així la policia no hi podia anar i tancar-les. De pitorreo nada.
Este juicio tiene todas las garantías y la prueba es que yo me hago el simpático con los golpistas. Señoría, lo que mostraría garantías es que aceptara como mínimo las mismas pruebas de la defensa que de la acusación de Vox. No tenernos 12 horas en esta sala. O incluso, y llámeme tiquismiquis, que el rey no haga declaraciones para interferir en este juicio y se meta la lengua por... ¡Silencio en la sala! ¿Me deja sentar? ¿O quiere que Europa vea que no le cede el asiento a una dama? No te jode el Estado de Derecho. Alliberat l'any 1996, Carles Sastre ha estat el pres polític de Terra Lliure que més anys ha passat a la presó. Bugs Bunny El conill descobridor. 1492. El rei i Cristòfol Colom discuteixen sobre la forma de la Terra. Rodona! Xangai, El Caire, Londres, París, Lima, Brooklyn, Mumbai, Hollywood. Diari de bord de la Santa Maria, 7 d'abril de 1492. Avui salpem amb en Bugs Bunny a bord com a mascota de la sort. Bona tarda, ciutadanes y ciutadans de la República Catalana. Muchísimos ejemplos sobre todo lo que aconteció durante aquellos convulsos meses de septiembre y octubre del año 2017. Los medios de comunicación públicos de Cataluña al servicio del proceso, al servicio de los golpistas. Vamos a ver ahora, por cierto, a propósito de Europa, una encuesta que ha publicado Sigma 2, el diario El Mundo, sobre las próximas elecciones europeas del 26 de mayo. El partido más votado sería el PSOE de Pedro Sánchez, 28,8% con 19 escaños. Segunda posición para el Partido Popular, 20,3% del respaldo electoral, que se traduciría en 13 eurodiputados. Para Unidos Podemos, 15,6, es decir, 10 escaños. Ciudadanos, 15,1, 9 eurodiputados. Y Vox en quinta posición, con 8,4, lo que le daría una representación en Bruselas, en el Parlamento que ayer visitó, de 5 escaños. Yo siempre digo lo mismo con las encuestas, porque en los últimos tiempos hemos visto cómo no han dado ni una, ni de lejos se han acercado a lo que luego ocurría en la jornada electoral. Vamos a ver también qué sucede en las elecciones generales del 28 de abril. Seguramente eso pueda determinar de alguna manera u otra lo que acontezca un mes después, ese 26 de mayo, en las elecciones europeas, municipales y autonómicas, en la mayoría de las comunidades autónomas de España. Más asuntos. Huelga feminista ya mañana, día 8 de marzo. Ayer toda España prácticamente se escandalizaba porque un instituto de la provincia de Huelva prohibía a los alumnos varones salir al recreo. Se tenían que quedar en las aulas para reflexionar acerca de lo malos que hemos sido todos los hombres a lo largo de la historia con las mujeres. Lógicamente, bueno, la presión mediática, la indignación, pues suscitada, ha hecho rectificar a este instituto. Ahora dice que, bueno, que en realidad lo que pretendía era que los alumnos varones estuviesen solamente 5 minutos en el aula. Eso, por cierto, no aparecía ayer en esa circular que la dirección del colegio difundía. Vamos a recordar qué es lo que de verdad difundía la dirección de ese instituto de Huelva que prohibía a los niños salir al recreo. Vamos a verlo. Tras dar el marcapáginas a las alumnas, a los chicos no, las chicas podrán iniciar su recreo. Previamente, el profesorado deberá haber comentado, mientras se parte las marcapáginas, que este hecho de que las chicas puedan salir al patio y los chicos no, se hace para que los chicos y chicas comprendan lo que ha sentido la mujer durante mucho tiempo en la historia, donde simplemente por el sexo se le ha prohibido hacer determinadas tareas, algo totalmente injusto, pero que sucedía y sigue sucediendo en determinados países. Esto es un escándalo, nos alegramos que hayan rectificado no todo lo que deberían rectificar. Los niños no tienen por qué estar 5 minutos meditando absolutamente nada. Se recae la culpa sobre esos niños menores de edad, sobre unos menores de edad. Le van a hablar de que hay mujeres que son maltratadas. Está muy bien, pero que eso habría que hablarlo a toda la clase, no habría que focalizar todo eso en los varones, como si unos niños de 5, de 6, de 10 años tuviesen la culpa de lo que está sucediendo. En fin, yo no diré de una forma generalizada. Es verdad que con que solo haya un caso ya nos parecen demasiados. Sin duda no tendría que haber ninguna violación, ningún asesinato, pero el mundo es como es y no solo sucede en España. De hecho, España es el país de Europa donde menos
donde menos agresiones contra la mujer se producen. Luego vamos a ver todo esto, por cierto, lo vamos a analizar con Irune Ariñe, su directora del Instituto Juan de Mariana. Va a estar con nosotros en unos minutos. Pablo Casado, el Partido Popular, finalmente ayer decía que no va a participar, a asistir a la manifestación de mañana, 8 de marzo, el manifiesto feminista. Ya lo hemos ofrecido aquí algunos días, durante la semana. Cosas realmente alucinantes, una radicalidad fuera de lugar. Bueno, pues Podemos, PSOE y Ciudadanos han confirmado que, lógicamente, sí van a acudir a esa marcha. El Partido Popular no lo hará, pero digo que Casado esta semana, por ejemplo, hablaba de que existe esa brecha salarial, o sea, que compra parte de la narrativa, del discurso del feminismo más radical. Hoy, Pablo Casado, líder del Partido Popular, hablando de que no quiere, lógicamente, un país donde se enfrenten a los niños con las niñas. Yo no quiero vivir en un país en el que se enfrente a mi hija y a mi hijo. Yo no quiero vivir en un país en el que se manifiesten las mujeres, o haya colores de las mujeres, o haya reivindicaciones de las mujeres, y se contrapongan a las de sus compañeros, a la otra mitad del mundo. Yo creo en un feminismo en el que lo entendamos como tal, como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero no en intentar colectivizar a la sociedad por su sexo, por su edad, por su orientación sexual, por su religión, por sus creencias. Yo creo que tenemos que remar todos juntos, y a lo que apelo es a la responsabilidad para que todos los partidos vayamos de la mano. Pues muy de acuerdo con esto que dice Pablo Casado, pero en total desacuerdo con esto que decía el pasado 5 de marzo, es decir, este martes, reconociendo que hay una brecha salarial sin aportar ningún tipo de datos, solamente sumándose a ese mantra feminista que no demuestra, con datos encima de la mesa, que de verdad en la empresa privada, por el hecho de que seas hombre o mujer, desempeñando la misma función, el mismo cargo, una mujer cobre menos. Esto decía Casado el martes. Que haya un pacto de Estado para acabar con la brecha salarial en España. Y lo pide el partido que lanzó, lideró y consiguió el primer pacto de Estado contra la violencia de género en España. Por tanto, no aceptamos lecciones de la izquierda. Una izquierda que tradicionalmente nunca se ha ocupado de los derechos de las mujeres, para empezar porque estuvo en contra del sufragio de las mujeres. Y ahí están los famosos discursos de las primeras diputadas izquierdistas que lo negaban. Quien sí irá a la huelga, y además de una manera bastante entusiasta, son los señores de Ciudadanos. Hoy Inés Arrimadas hablaba y confirmaba de que efectivamente van a ir a la convocatoria del 8M. Da igual que ese manifiesto no lo comparta Ciudadanos, pero ellos quieren estar allí. Para ellos lo importante es el feminismo. Han cambiado el apellido de la cosa. Ellos hablan de feminismo liberal. Feminismo, pónganlo ustedes el apellido que quieran, pero al fin y al cabo defienden y están en la narrativa generalizada del feminismo. Hablaba hace unos días Inés Arrimadas, denunciaba la brecha de sueños. Ese vídeo que les mostramos en el que aparecían niñas de 5 años denunciando que reciben regalos distintos a los de los niños con esa misma edad, que a los 5 años ya les cortan las alas, en fin, que hay una brecha de sueños. En toda esta pantomima está Ciudadanos, y hoy Arrimadas confirmaba que efectivamente mañana irán a la huelga. Todavía queda mucho por hacer. Nosotros conseguimos una deducción de 1.000 euros por familia para pagar las guarderías, y todavía queda mucho por hacer. Pero ese feminismo nos representa. A mí un feminismo de decir, como decía la señora Carmena el otro día, que la violencia está en el ADN de la masculinidad, a mí ese feminismo no me representa. Pero yo no soy nadie para expulsar a nadie de esta lucha, y por tanto todas las personas que estemos de acuerdo en seguir luchando por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres tienen que ser bienvenidos en todas las actividades que se hagan mañana, y nosotros estaremos en la manifestación como ya estuvimos el año pasado. Ágata Ruiz de la Prada, diseñadora, todo el mundo la conoce, pues se ha salido, ha hablado de que todo esto del feminismo se está exagerando un poco. Nos alegramos de que haya mujeres valientes que cuestionen de verdad todos estos postulados del feminismo radical. Vean. No, yo creo que a mí me interesa muchísimo el feminismo. Yo he sido obsesiva de leer libros de Simone de Beauvoir, he leído miles de libros de mujeres, pero en este momento encuentro que estamos exagerando un poquito con el feminismo, y a mí me parece bien que todo, hombre, por ejemplo, ya me gustaría que se exagerase también muchísimo con la ecología y que nos pongamos furiosamente ecologistas. Me divertiría más eso que lo del feminismo, pero en fin, creo que mañana no voy a hacer huelga, voy a hacer un día normal. Pues se incorpora a la mesa de la redacción abierta Miguel Ángel Cigüéndez. El próximo 11 de marzo
habrá una conferencia que no se deben ustedes perder en el Club de Amigos de Intereconomía. Muy bienvenido. Bienvenido, bien hallado, aquí corriendo, cruzándose Madrid, los atascos que hay. Bueno, pues vamos a hacer una doble conferencia. En concreto, vamos a tener una primera parte. Pensamos que el mercado está haciendo techo, es decir, que va a venir una sana corrección. Entonces, si esta sana corrección se termina dando, pues va a ser bueno el cubrirse, el vender parte de las carteras. Entonces, vamos a explicar cómo se puede hacer esto vía opciones, vía futuros o directamente vendiendo la cartera. Entonces, el curso empieza a las 4:30 y es de 4:30 a 6:15. Entonces, se llama Introducción a las opciones y no hace falta tener ningún conocimiento. Y es gratuito y lo patrocina MEF. Y luego a las 6:30 vamos a hacer un curso donde vamos a enseñar cómo diseñar una cartera de fondos de inversión. Es decir, ahora mismo, si nosotros pensamos, no sé si tienes el IBEX, que ha hecho máximos en el día de hoy, ha recortado y ha tenido pues una cierta caída. Si te soy sincero, no me ha dado tiempo a ver exactamente cómo ha sido el cierre. Y entonces, perdón, aquí estoy haciendo esto. Ahora. Sí, ahora me lo pongo bien. Pero estábamos en concreto viendo que el IBEX pues había recortado. Entonces esta es una razón de más para cubrirse, lo que digo, de las carteras y un poquito para hacer ciertas reformas en las mismas. Entonces vamos a explicar cómo hacerlo, vamos a ver cómo distribuir una cartera de forma geográfica, en qué tipo de sectores hay que invertir. Y bueno, todo esto lo vamos explicando, dando 5 pautas en concreto. El curso está patrocinado por BMO y bueno, la duración va a ser de 6:30 a 8 de la tarde. No hace falta tener ningún conocimiento y para apuntarse pues quedan pocas plazas, hay que apuntarse ahí en el teléfono que sale ahí en pantalla. Ahora volveremos a mostrar, bueno, esta es la presentación de esa conferencia, ese curso, pequeño seminario de bolsa en el Club de Amigos de Intereconomía. Hablamos de opciones y cartera de inversión. Esto para mí supone un tema complejo, ¿no hay que saber nada? ¿No hay que tener unas nociones básicas de economía para ello? No, de economía ninguna, y además en el tema de las opciones las explicamos para gente que no tenga ningún conocimiento y de forma muy práctica, es decir, que si tienes tiempo te puedes acercar por allí porque sería una oportunidad para ti si inviertes en los mercados y si no inviertes para que te lo pongas como posible alternativa. Y luego, con respecto a las carteras, bueno, pues cualquiera que tenga una cartera de inversión no hace falta que tenga ningún conocimiento. Oye, nosotros le podemos decir, pues pensamos que ahora el sector salud es el sector en el que hay que invertir, o hay que invertir en el oro. Esto estoy hablando de forma hipotética. Nosotros les contaremos los sectores que nos gustan y luego va a haber un ejemplo que nos va a poner Luis Martín de BMO, donde nos va a hablar de un fondo de inversión que lo ha hecho históricamente bastante bien y que a nosotros nos gusta. Pues no se pierdan esta conferencia, pueden ustedes apuntarse llamando al número que aparece en sus pantallas, 91 616 24 64, o bien a través de la página web intereconomia.org. Miguel Ángel Cigüende, muchísimas gracias por recomendar esta interesantísima jornada, este seminario económico. Recordamos, 11 de marzo a las 4:30. El próximo lunes. Pues ahí queda dicho. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta va a estar con nosotros Irune Ariño, es la subdirectora del Instituto Juan de Mariana. Hoy han presentado un informe en el que rebaten, en el que refutan y, en fin, desmontan todos los datos de esta huelga feminista que se va a celebrar mañana. A la vuelta, no se lo pierdan. Una de las cosas más impresionantes que han pasado en España en los últimos años es que de repente los españoles hemos descubierto que somos españoles. Es una cosa fantástica. Bueno, bienvenida sea. Y una magnífica forma de celebrar eso son nuestras constituciones. Las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han sabido expresar el alma de una sociedad, la sociedad española, en diferentes momentos. Esto es lo que les ofrecemos hoy. Un álbum precioso de Teófilo Ediciones, unas ediciones cuidadísimas y además un texto de interpretación de todas ellas. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición. Es un regalo formidable, además de muy bonito, con ese gran óleo del juramento de las Cortes de Cádiz en el frontispicio. Precio, 99 euros. Son 99 euros sin los gastos de envío. ¿Cuáles son los gastos de envío? Para la península, 5 euros. Para Baleares, 10 euros. Y para Canarias, Ceuta y Melilla,
15 euros. Usted lo pide y en 48 horas máximo lo recibe. El pago hay que realizarlo contra reembolso, a la antigua, en efectivo, a la entrega del paquete, que es el mejor modo de asegurar que usted recibe esta auténtica pieza de orfebrería editorial. ¿Dónde pedirlo? En el teléfono 91-616-2464 o en el correo electrónico club@intereconomia.eu. Pone usted su nombre y apellidos, la dirección completa, incluido el código postal, muy importante, y un teléfono de contacto, preferiblemente móvil, ya sabe, y asunto arreglado. No deje pasar esta oportunidad porque España, las constituciones y usted se lo merecen. Irune Ariño, creo que, espero no equivocarme pronunciando el nombre y el apellido de la que es la subdirectora del Instituto Juan de Mariana. Muy bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, usted es subdirectora del Instituto Juan de Mariana. Entiendo que no le han puesto ahí por ninguna cuota. Usted habrá llegado por sus propios méritos. Digo yo, ¿no? Quiero pensar que no. Vamos a hablar con Irune de toda esta parafernalia feminista, del manifiesto de mañana, esa huelga que secunda casi toda la izquierda, con el apoyo también de Ciudadanos. Yo, la primera pregunta que le quiero hacer a Irune es el mito de la brecha salarial. Yo toda la semana he venido diciendo que a mí no me lo están demostrando con datos de verdad contrastados. Hacen una estimación en términos absolutos, sin tener factores en cuenta, yo creo que determinantes, por ejemplo, como el hecho de que 7 veces más las mujeres que los hombres solicitan, y con razón, la jornada reducida, las que quieren ser madres, las que son madres, mejor dicho. Esto está fuera, entonces hacen la estimación en términos absolutos y te cuelan ahí que hay una brecha salarial. Tampoco he visto que en una empresa privada, en un puesto, de verdad, me enseñen 2 contratos en el que diga usted por mujer cobra menos que el hombre desempeñando la misma función. Sí, no, totalmente. El problema de la brecha salarial es que sí es cierto que las mujeres en mayor medida, o sea, cobren menos que los hombres, digamos, como media, pero lo que no es cierto es que cobren menos por hacer el mismo trabajo. Entonces, esas diferencias entre el salario entre hombres y mujeres se deben precisamente a lo que tú dices, a la maternidad. La maternidad nos permite explicar esas diferencias. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se queda embarazada, en mayor medida que el hombre decide o bien optar por un trabajo que le permita ser más flexible, por ejemplo, por trabajos a tiempo parcial, no a tiempo completo. De hecho, las mujeres en un 24% ostentan trabajos a tiempo parcial y solo los hombres en un 7%. Y luego pues, prefieren o deciden no apostar tanto por su carrera profesional y cuidar a los hijos en casa. Además, cuando hay una cosa que se conoce como la paradoja de la igualdad, es que cuando tú te vas a aquellos países como los países nórdicos, en los que todas estas políticas de género y tal están a la orden del día, al revés, no hay más mujeres en aquellas carreras de ciencias o de tecnología, sino todo lo contrario. Aquellas mujeres, o sea, están en mayor medida en carreras de ciencias y tecnología las mujeres, por ejemplo, en países árabes, donde por necesidad, es una hipótesis, por necesidad, van a carreras que les van a dar mayor retribución económica y por lo tanto que les van a permitir ser más libres económicamente. Entonces, el informe que ha publicado el Instituto Juan de Mariana se titula Mitos y realidades del feminismo. Una realidad sería, por ejemplo, que yo sí aprecio ahí la brecha, no en tanto que mujeres, en tanto que madres, en la maternidad. ¿A qué te refieres exactamente? Pues el hecho de que una mujer sea madre, por ejemplo, eso sabemos que en el ámbito empresarial muchas veces pues no la va a ayudar, desgraciadamente. No hay un respaldo por parte del Estado. Yo sé que tú eres liberal y todo lo que sea respaldo del Estado sé que te da un poco de alergia, pero, por ejemplo, la baja maternal, me refiero a eso, son 4 meses. La OMS dice y propone que sean 6, todo el periodo de lactancia. Por otro lado, esto sí que es cierto que en muchas ocasiones a las mujeres injustamente se les pregunta en una entrevista de trabajo si van a ser madres. Esto está, yo creo que fuera de lugar y no se puede señalar a la mujer por ser madre. Al contrario, hay un montón de encuestas en las que se dice y se recoge, también los hombres, ¿no?, que les gustaría tener más hijos, pero por la rigidez laboral no pueden tenerlos. Entiendo tu crítica. ¿Cuál es el problema? Yo veo varias cosas. La primera es decirle a alguien que gestiona una empresa, digamos, qué puede o no puede preguntar en una selección de personal es complicado. O sea, yo comparto que puede resultar desagradable, ¿no? Y que probablemente
si las tareas en el hogar estuviesen más equiparadas, probablemente la pregunta se la harían a las dos. Y es cierto que es más probable que se la hagan a una mujer que a un hombre, eso es verdad. Ahora bien, yo creo que la causa o donde se tiene que solucionar eso no es en ni poner cuotas ni que los permisos de paternidad sean intransferibles, ni en cualquier otro tipo de política pública discriminatoria, sino en fomentar que en casa, aquellos que lo decidan, se repartan las tareas de forma igualitaria. Hombre, es evidente que el embarazo al final lo tiene una mujer, el hombre no lo puede tener. Entonces hay unos meses en los que esa mujer no puede trabajar y eso es así. No podemos ir contra eso. Entonces es obvio que ahí va a haber una diferencia. Yo entiendo el punto de vista del empresario, entonces para paliar ese gasto y esa no productividad de la mujer durante ese mes, ahí tiene que estar el Estado, ¿no? Para hacerse cargo de la retribución de la mujer durante ese periodo de baja. Yo creo que no. De hecho, creo que una política pública que ayuda mucho más a paliar ese efecto de la maternidad es la construcción de guarderías, por ejemplo. Así, de los 0 a los 3 años, las madres, bueno, las familias pueden tener un sitio en el que cuiden a sus hijos y que por lo tanto no les esclavice, entre comillas, tantas horas en casa. Eso es mucho mejor que cualquier compensación que te tenga que dar el Estado. Creo que es mucho más efectivo. Irune, no quiero salirme del tema, sé que sois liberales en el Instituto Juan de Mariana, te iba a preguntar precisamente por Ciudadanos, que respalda la convocatoria de mañana, ellos haciendo esa distinción, nosotros somos feministas, pero feminismo liberal. Bueno, en fin, el señor Rivera y sus cosas. Vamos a ver el vídeo que ha difundido Ciudadanos apoyando y confirmando que va a estar mañana en esta huelga feminista. Trabajamos como nadie y cobramos menos. ¿Por qué tenemos que elegir entre nuestra carrera o ser madres? Estamos hartas de sentir miedo al volver solas a casa. Tan cansadas de que nos critiquen como de que hablen por nosotras. Soy mujer y soy dueña de mi futuro. Este 8M no volverán a hablar en mi nombre. Nadie. Soy libre. Soy feminista, soy liberal. Gila, este vídeo de Ciudadanos. Ciudadanos es todo y quiere estar en todo y es feminista y es liberal y yo soy libre y soy mujer. En fin, ¿qué partes de este vídeo te han parecido que son parte del mito y no de la realidad del feminismo? Lo del miedo al volver a casa, ¿crees que eso, yo no lo sé, pero eso es generalizado en todas las mujeres? El que salgáis a la calle y os esté un hombre diciendo cosas desagradables, piropos fuera de tono, este tipo de cosas. ¿Sabes cuál es el problema? Es que a las mujeres desde hace bastantes años se nos ha victimizado. Entonces, y además se ha sobredimensionado el problema de la violencia contra la mujer. Es decir, mira, antes revisaba los datos. En España, en 2018, los homicidios, llamados feminicidios, los homicidios de mujeres, representan un 0,5% de cada 100.000 mujeres. Eso es nada. Creo que son de cada millón, 5 mujeres son asesinadas y además 3,3 por sus parejas o parejas o familiares. España es uno de los países más seguros de la Unión Europea y por supuesto del mundo. Pero sin embargo, es de los países en los que la percepción social de esa violencia es mucho mayor. Es decir, los españoles creen que la violencia de género es una lacra en España, que es algo que está sucediendo constantemente, que todos los días se matan mujeres por el hecho de ser mujeres, y eso no es verdad. Entonces, eso contrasta mucho con la realidad. Entonces, el problema de asumir ese papel victimista es que al final es gracioso porque Ciudadanos dice, ¿no?, que no hablen por ti. Bueno, es que en la huelga de mañana sí están hablando por mí. O sea, me están diciendo que yo necesito cuotas, que yo necesito discriminación positiva, que necesito que el Código Penal pene las actitudes violentas de los hombres en mayor medida que las de las mujeres. Y yo creo que eso es contraproducente para las mujeres. Pero es que, además, aparte de que yo creo que es un error sumarse a la huelga de mañana, sobre todo porque, digamos, quienes han hecho el manifiesto y además quienes se suelen arrogar la defensa del movimiento, aunque se
digamos, suelen decir que no, que esto es un movimiento inclusivo y la huelga de mañana es súper inclusiva, hasta que llegas al segundo o tercer punto y te dicen, pero anticapitalista, pero contra el neoliberalismo, pero estos no, pero Ciudadanos no puede ser, pero... A Ciudadanos el año pasado, hay que decir, en honor a la justicia y a la verdad, que Begoña Villacís actualmente es la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid. Fue increpada, la invitaron a marcharse, la rodearon. No me gusta nada emplear el término escrache porque es lo único que ha aportado Podemos a la política española, pero es verdad que sufrió un escrache, que fue rodeada y pasó un mal rato la mujer, y eso desde luego, más allá de que estemos en desacuerdo, de que apoyen la huelga, no se merecen desde luego que les acosen de esta manera a Villacís o a los representantes de Ciudadanos. Antes de que veamos parte del manifiesto del 8M, yo creo que postulado del feminismo más radical, me gustaría que me respondieses a una pregunta. ¿Qué es para ti el heteropatriarcado? Es complicado, ¿eh? Voy a empezar hablando del patriarcado, ¿no? Como yo lo entiendo, el patriarcado es simplemente una realidad social en la que las posiciones de poder o de estatus están básicamente ocupadas por hombres. Eso, además lo tuiteaba esta tarde, no se debe a un contubernio judeomasónico de los hombres que un día se sentaron en una mesa y decidieron vamos a gobernar el mundo nosotros. Eso tiene una serie de explicaciones biológicas, evolutivas y también culturales, ¿no? Correcto. Y el tema de la añadidura de hetero al patriarcado sería eso, ¿no? De que básicamente los hombres heterosexuales son los que están en las posiciones de poder. Pero eso no es lo que dicen las feministas radicales cuando hablan de heteropatriarcado. Ellas hablan de un movimiento de opresión, de control sobre la mujer, que además, digamos que todos somos partícipes Todas las instituciones del Estado están impregnadas del heteropatriarcado. Pues yo creo justamente lo contrario, que todas las instituciones, y lo vimos el otro día a través de Twitter, todos los ministerios que están ahora mismo en poder del señor Pedro Sánchez, del Partido Socialista, con la foto apoyando, respaldando el 8M. O sea, utilizar las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de una determinada ideología, la del feminismo. O sea, que esa victimización yo no la comparto. Muchas empresas, por cierto, del IBEX 35 y extranjeras, a favor y promoviendo esta huelga. O sea, para mí es todo lo contrario. No son antisistema, sino todo lo contrario. Está dentro, yo creo que en el núcleo del propio sistema, este feminismo radical. Es que los antisistemas somos nosotros. Eso es. O sea, al final, el ir contra la norma se ha convertido en la nueva norma. Al final, el statu quo ahora es eso, es el no ser normativo, el luchar contra el heteropatriarcado, es asumir ese tipo de postulados. Las mujeres que no sois feministas, ¿qué sois? Yo soy feminista. Ah, ¿eres feminista? Yo me considero radicalmente feminista. Yo creo que las feministas no son ellas. El problema está en qué consideramos por feminismo, ¿no? Si la igualdad de oportunidades, entonces todo el mundo es feminista. Quiero entender, ¿no? Es que yo creo que las que no son feministas son ellas, las que se equivocan son ellas. Yo creo que el feminismo ha compartido como postulados generales la defensa, uno, de la igualdad de hombres y mujeres y en segunda medida, digamos, el empoderamiento, que esto es una palabra muy podemita, o la liberación de la mujer, que todavía es muy necesaria en muchas partes del mundo. Que, por cierto, no está todo eso que estás mencionando dentro del manifiesto. Ah, no, por supuesto. Las mujeres que son lapidadas por ser adúlteras, por ejemplo, en países como Irán, eso no lo saltamos, porque al final nuestro hermano musulmán inmigrante tiene que recibir todo tipo de apoyos. Nosotras somos muy feministas, pero el Islam, bueno, nos parece fenomenal. Sí, una cosa que me parece paradójico y me parece de una doble moral bastante importante es cuando hablamos, por ejemplo, de la prostitución, las feministas radicales te dicen, no, la prostitución no puede haber voluntariedad, porque responde a lógicas heteropatriarcales y demás, pero llevar hijab musulmán, eso es súper empoderador y además eso siempre es voluntario. Entonces, ¿cómo se entiende que una mujer pueda, actúe voluntariamente para ponerse un hijab, pero no para prostituirse? Hombre, o es voluntario los dos o no es voluntario nada. Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, no podía faltar, desde luego, para dar su pincelada de aquí al 8M, que ya es mañana, esa huelga feminista. La señora alcaldesa de Barcelona, no se lo pierdan, hablando del heteropatriarcado que está copando también la justicia. Bien. Hace falta una formación intensiva porque hoy las altas instancias judiciales son claramente patriarcales y están reproduciendo un sistema que justifica la violencia contra las mujeres y eso democráticamente es inadmisible. Estas dos medidas se podrían implementar si hubiera voluntad política real.
bueno, miente con muchísimo entusiasmo, como acostumbra la señora Colau, que la justicia es patriarcal. Bueno, yo creo que, no sé si se ha enterado o no, pero hay una ley que se llama Ley contra la Violencia de Género que rompe el principio de igualdad entre el hombre y la mujer. O sea, es todo lo contrario a lo que está diciendo la señora Ada Colau. Yo no sé si se refiere a que hay más jueces que mujeres jueces, o no sé a qué se está refiriendo en concreto, pero si hay una ley ahora mismo que rompe ese principio de igualdad entre el hombre y la mujer, es la Ley contra la Violencia de Género. Sí, al final los jueces lo que hacen es aplicar la ley, no hay más. Y la ley, precisamente lo que tú comentas en materia de violencia de género, no es para nada patriarcal, sino todo lo contrario. Entonces, además, como bien lo refleja en el informe Cuca Casado, que es la persona que se ha encargado de esa parte, para empezar, lo que supone es una asimetría penal brutal. O sea, el mismo delito no se castiga igual si el que lo comete es el hombre contra la mujer que si el que lo comete es la mujer contra el hombre, siempre en el contexto de la pareja o la expareja. Por ejemplo, luego, en segundo caso, o sea, el hecho de que, digamos que por una... por la interposición de una denuncia se tomen ciertas medidas cautelares o lleguen a tu trabajo o a tu casa y te detienen, estigmatiza muchísimo al hombre. Y el hecho de que se entienda que si a una mujer se le da la calidad de víctima tiene que existir un agresor, es otra forma de estigmatizar al agresor, cuando todavía no sabemos si es agresor o no es agresor. Bueno, para demostrar que son parte del sistema, recordemos las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, la señora Carmen Calvo, cuando decía que la justicia, el juez, debe querer sí o sí a la mujer. O sea, usted, por el hecho de ser mujer, acude, me pone a mí una denuncia, dice que yo aquí hoy, bueno, invéntese lo que quiera, he hecho cosas malas con usted, y entonces, por el hecho de ser mujer, la justicia ya me tiene a mí que meter en calabozo de manera preventiva. Eso es muy peligroso. Eso es romper el Estado de Derecho, la presunción de inocencia. Es romper la presunción de inocencia, eso. Y es lo que se está proponiendo, de hecho, ¿no? Que el simple testimonio de la mujer sirva como, o sea suficiente. Yo sí te creo, hermana, ¿no? Ese grito que hemos escuchado tanto en las calles. Y además, ¿sabes qué pasa? Que eso va en perjuicio de las denuncias que son verdaderas, de la verdadera víctima. Claro, eso va en perjuicio de la verdadera víctima. Totalmente. Igual que vemos el chiringuito en Andalucía, ideológico que había montado el PSOE de Susana Díaz, de todo el dinero que destinaban a políticas de género, solo el 3% llegaba a quien debería llegar el 100%, a las mujeres maltratadas. Y el 97% para mantener el chiringuito de la narrativa feminista, mujeres allí cobrando un dinero, bueno, pues para estar allí haciendo cartelitos, difundiendo toda esta mercancía averiada, pero quien de verdad merecía todo esto, todo el respaldo y el apoyo del Estado, en este caso la Junta de Andalucía, son las mujeres maltratadas, un 3% de todo lo que se destinaba. Sí, se ha creado una red clientelar alrededor de la violencia de género, de asociaciones que reciben subvenciones, no solo, digamos, con cargo a los presupuestos del Estado, sino también al Fondo Social Europeo. Y volvemos a lo mismo, eso va en detrimento de las verdaderas víctimas. Irune, uno de los postulados de este manifiesto del 8M, lo voy a leer, dice lo siguiente: subvertir el orden del mundo y el discurso heteropatriarcal, racista y neoliberal. ¿Qué te parece? A veces cuesta entender. ¿Racista? Yo imagino que dicen racista porque digamos que la otra crítica que están teniendo, o la discusión que están teniendo dentro del feminismo radical, es que, claro, las que no pueden abanderar el feminismo las mujeres blancas de clase media heterosexuales. Claro que no. O sea que dentro de todo esto, además del feminismo en sí, hay lógicamente una raíz marxista evidente, ¿no? Ah, por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a ver algunos de los puntos más destacados, algunas de las burradas enormes que han publicado este manifiesto del 8 de marzo. Vean. Porque 1.560 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en los últimos 14 años. Muchas de ellas no están contempladas en la Ley de Violencia de Género. Porque no existe verdad, protección ni reparación para nosotras y no hay seguridad efectiva ni justicia para muchas de quienes denunciamos. Porque la justicia es patriarcal y pone en duda nuestra palabra, porque no nos creen, porque cuando denunciamos que hemos sido agredidas se cuestiona nuestro testimonio, se nos juzga a nosotras y no a los agresores. Porque las mujeres migrantes sufrimos además discriminación racista y xenófoba en los espacios públicos y en los medios de transporte y somos objeto de redadas racistas por el simple hecho de ser migrantes racializadas. Esto es muy curioso, a mí me encanta todas estas peleas luego que van dentro de la progresía del magma cultural progre, luego tienen submundos, subcategorías, se van peleando entre ellos o ellas. Esto de las feministas extranjeras o de otras razas,
que dicen que sufren una especial discriminación. O sea, dentro de las mujeres están las mujeres de países occidentales, lo que sería la mujer, tú lo has dicho antes, heterosexual blanca, luego ya viene la mujer extranjera. Ellas, yo creo que como que con más énfasis, ¿no?, tendrían que merecer el respaldo del Estado por el hecho de ser extranjeras. Esto es más o menos lo que yo vengo a interpretar de todo esto. Sí, sí, es exactamente así. Y esto, básicamente, proviene de la lógica marxista post-revolución industrial, cuando se da cuenta de que el socialismo no va a acabar de triunfar solo con la causa obrera, y muy inteligentemente dice, ostras, hay una serie de minorías que el Estado no protege, a las que podemos, digamos, captar para hacernos sus portavoces. Y esa es la estrategia de la izquierda actual. Vamos a recuperar, lo contaba al inicio de este programa, ayer también lo contamos, un instituto en Huelva, no sé si estás al tanto de esta noticia, prohíbe a los alumnos varones, a los niños, salir al recreo mañana para que se queden en clase meditando en el aula acerca de lo malos que hemos sido todos los hombres a lo largo de la historia con las mujeres. Ha sido tal el revuelo que se ha suscitado que han dado marcha atrás, bueno, pero no del todo. Ahora han salido a decir que, bueno, que van a ser solo 5 minutos los que van a estar los niños en el aula pensando sobre lo malo que han sido ellos. Les van a cargar sobre sus hombros a unos niños de 8, 10, 15 años el hecho de que, por ejemplo, haya un violador que viola a una mujer, un miserable que mate a su mujer, uno que le pegue. Todo eso quieren que vaya ya calando en los niños de pequeños. Es una manera de hacerles sentir señalados y que ellos son culpables por el hecho de ser varones. ¿Sabes qué pasa? Es cierto que existe una mayor tendencia a la violencia en los hombres que en las mujeres. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso no quiere decir que el hombre, por el hecho de ser hombre, vaya a tener que pegar a su mujer. Carmena dijo que en el ADN de la masculinidad está incardinada la violencia. Eso no es así. Eso además lo explica bastante bien Cuca. Pero la violencia, y sobre todo en la pareja, es bidireccional. Lo que pasa que, digamos, que las consecuencias son asimétricas en hombres y mujeres. Sin embargo, esto al final se trata de lo mismo que hablábamos de la lógica marxista, que es culpabilizar a la sociedad, a los hombres, a las estructuras heteropatriarcales o lo que sea, de un problema concreto de violencia. Y luego el problema de entender la lógica de cómo funcionan las huelgas, ¿no? Y eso marca toda la historia del socialismo. Y es que parece que el derecho a huelga te da el derecho también de obligar a los demás a hacer huelga o a ser partícipes de esa huelga. Y eso es liberticida y es una brutalidad. Y sobre todo, no conocía la noticia, pero si es así, a unos niños de 8 años, vamos, me parece todavía peor. Irune Ariño, subdirectora del Instituto Juan de Mariana. No me he equivocado en ninguna ocasión, ¿no?, que he pronunciado tu nombre y tu apellido. Pues yo que me alegro. Nos vamos a la publicidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No se vayan, que volvemos enseguida. Rosa Cuervas Mons, no sé si presentarte como embajadora en el infierno, como la novela de Torcuato Luca de Tena. Embajadora en Bruselas. ¿El Parlamento Europeo no te causó una buena impresión, Rosa? No me ha terminado a mí de convencer el Parlamento Europeo. Vamos a ver, como experiencia es una maravilla estar allí. Agradecí durante la conferencia que me hubieran invitado y lo vuelvo a agradecer a los miembros del grupo ECR, que fueron los que organizaron el evento, porque de verdad que para cualquiera, y sobre todo para cualquier periodista, pues estar ahí en lo que podemos llamar el corazón de Europa, de esa maquinaria que es la Unión Europea, pues es una experiencia increíble. Ahora, es verdad que todos esos peros de la Unión Europea, esos mitos, ¿no?, que se cuentan sobre el despilfarro, el pilla-pilla presupuestario. Sí, sobre todo ves que es una institución hecha a lo grande, hay realmente más de lo que se necesita, eso es evidente, pues cuando paseas por allí se confirma. La verdad. Sí. Bueno, Rosa estuvo... Así a primera vista, tampoco. Vox celebraba ayer un acto en el Parlamento Europeo desmontando
todo lo que ha sido el relato del proceso, el apoyo que han tenido de medios de comunicación públicos catalanes. En tu caso, analizaste muy bien, por cierto, el papel que desempeñó la TV3 y otros. Luego vamos a ahondar sobre esta cuestión porque creo que un periodista, un corresponsal de TV3... Sí, me echó la bronca. Te vino a felicitarte por tu gran trabajo, ¿no? Sí, al terminar la conferencia, la verdad es que, vamos a ver, yo de alguna manera lo entiendo. Cada uno de nosotros, excepto Javier Ortega Smith, que era el ponente principal que hablaba media hora, el resto teníamos que hablar 10 minutos y yo dediqué 7 minutos y medio a hablar, 2 minutos y medio a poner un vídeo que eran todo imágenes de TV3 y de los 7 minutos y medio en los que hablaba, pues 7 eran dedicados a TV3. Y a si cumple o no cumple con las condiciones que debe tener una radiotelevisión pública como servicio de interés público, de imparcialidad, de rigor, de veracidad. Y a nuestro querido compañero no le acabó de gustar el vídeo, ¿no, Rosa? Y a nuestro querido colega de TV3 pues le pareció que les había dedicado demasiado tiempo y demasiados recursos investigadores. Vamos a ver ese vídeo, Rosa, si te parece, vamos a verlo. Y lo comentamos. Están, Javi, los subtítulos en inglés porque lo hicimos así para que... Claro, para que llegase al mayor número posible de eurodiputados. Para que la difusión fuera mayor. Me alegro, vamos a ello. Ara no en poden dir res, no? Puc equivocar sobre un cotxe de la Guàrdia Civil. Que parli la iaia! Doncs la iaia parlarà. Vas néixer amb la capacitat de decidir. I renunciaràs? Ara, més que mai, el futur de Catalunya és a les teves mans. Participa-hi. L'1 d'octubre, referèndum. Per on comencem? Hòstia. És una xacra, la monarquia, la que sigui, no? I més aquesta monarquia espanyola tan cutre. No ho sé, ells mateixos es retraten. Seria perfecte. La violència sempre és l'última opció, però és una opció. És una opció, però sempre és l'última. I les paperetes també s'havien protegit els llocs de votació. A moltes de les vostres escoles o esplais, llocs on s'havia de votar, durant tot el cap de setmana s'hi van fer activitats i molta gent s'hi va quedar a dormir en tendes. Sabeu per què? Doncs perquè així la policia no hi podia anar i tancar-les. De pitorreo nada. Este juicio tiene todas las garantías y la prueba es que yo me hago el simpático con los golpistas. Señoría, lo que mostraría garantías es que aceptara como mínimo las mismas pruebas de la defensa que de la acusación de Vox. No tenernos 12 horas en esta sala. O incluso, y llámeme tiquismiquis, que el rey no haga declaraciones para interferir en este juicio y se meta la lengua por... ¡Silencio en la sala! ¿Me deja sentar? ¿O quiere que Europa vea que no le cede el asiento a una dama? No te jode el Estado de Derecho. Alliberat l'any 1996, Carles Sastre ha estat el pres polític de Terra Lliure que més anys ha passat a la presó. Bugs Bunny El conill descobridor. 1492. El rei i Cristòfol Colom discuteixen sobre la forma de la Terra. Xangai, El Caire, Londres, París, Lima, Brooklyn, Mumbai, Hollywood. Diari de bord de la Santa Maria, 7 d'abril de 1492. Avui salpem amb en Bugs Bunny a bord com a mascota de la sort. Bona tarda, ciutadanes i ciutadans de la República Catalana. Buenas tardes, ciudadanos. Bienvenidos a la República Catalana. Sí, eso fue días después del referéndum y... Ah, no fue después de la DUI, esa... Ah, sí, eso, perdón, de la declaración unilateral de independencia del 20 de octubre y no, del 7. El 20 de octubre fue el 155. La DUI es el 27. No, Javi. El 20 de septiembre. Claro. Es el rodea a la Consejería de Economía, el 1 de octubre el referéndum y el 27 la DUI. Bueno, lo vamos a contrastar. Nos estamos liando con las fechas. Bueno, días después de la proclamación de la República Catalana, y es la misma periodista que llamaba, antes de la celebración del referéndum ilegal, llamaba o pedía a sus oyentes
que notificaran dónde estaban los distintos convoyes de policía que estaban llegando a Cataluña, lo que provocó la queja de la policía, porque explicaban que estaba poniendo en riesgo operaciones policiales, que muchas de ellas no tenían que ver con el referéndum ilegal que se estaba planteando, sino con otro tipo de acciones, como por ejemplo operaciones contra el yihadismo, en una Cataluña golpeada por el yihadismo. Rosa, me ha susurrado al oído doña Emilia Chacón, la editora del informativo, una última hora. Esquerra Republicana ha confirmado al señor Oriol Junqueras como número 1 para las elecciones generales, número 1 de su partido a Madrid, a las generales. Bueno, sorpresa tampoco, ¿no? Más que sorpresa, complicado, ¿no? Lo va a tener complicado, lo de tomar posesión de su escaño. Lo de tomar posesión del escaño lo tiene complicado. Bueno, una medida propagandística. Van a dejar el escaño vacío, van a hacer todo el sainete, ¿no? El lazo, la foto, está hecho adrede, claro. Por cierto, teníamos ahí un cartel en los pasillos del Congreso que correspondían al grupo... A ver si podemos ver esas imágenes de ayer. Al grupo de la izquierda verde y todo tipo de... el despacho de Miguel Urbán, Podemos... Sí, en toda esa zona que están, y de otros países, claro, están todos juntos, que era eso, vamos, ríete tú del mural de jardín de infancia de los niños, ahí había más pegatinas y más... Mira, esa parte es la de la huelga feminista, entonces van poniendo los carteles que explican por qué se suman a la huelga feminista, ahí acabamos de ver... uno de Bolsonaro, permisos iguales para hombres y mujeres, eso ya lo han conseguido con el último Real Decreto del señor Sánchez, y ahora en breve vamos a ver el despacho precisamente del señor Urbán. A ver, creo que ahí lo tiene, yo creo que es el que viene ahora, huelga feminista... Y presos políticos nos lo hemos dejado en el pasillo anterior, ahí está Miguel Urbán. Veo que es grande esto, Rosa, del Parlamento Europeo, ¿no? Te pones a andar y te pierdes. Pero además te pierdes, de hecho yo me perdí porque volvimos a recorrer ese pasillo sin la ayuda de gente que conoce el Parlamento para grabarlo de presos políticos, y al salir nos equivocamos, salíamos a un sitio que no era, pero bueno, eso es normal, quiero decir, pasa mucho. Pero lo que llamaba la atención era que el resto de pasillos estaban perfectamente limpios, no había nada en las paredes, y el pasillo de este grupo, en el que estaban integrados Podemos y todas las izquierdas, pues era más propio del pasillo de ciencias políticas de... ¡Qué maravilla! Donde surgió Podemos. Efectivamente. Pero bueno, que quizá no parece lo más serio en un Parlamento Europeo. Según nuestro punto de vista, a lo mejor desde el punto de vista de ellos, que están ahí representando al pueblo, con esos sueldos populares. A muy buen precio, señor Urbán, porque un eurodiputado gana 6.000 y pico euros netos. Hombre, 7.000 para empezar. ¿7.000, Rosa, netos? Sí, pero para empezar. Malas dietas. Más cosas. Qué barbaridad, qué barbaridad. Ahí luchando por el pueblo, claro que sí. Rosa, ha suscitado polémica, lógicamente. Digo lo de lógicamente no porque yo esté de acuerdo, sino por cómo están las cosas en los grandes medios de comunicación, las palabras de Javier Ortega, secretario general de Vox, diciendo, yo creo, lo que es una evidencia histórica. Si España no gana la batalla de Lepanto y las Navas de Tolosa, en plena reconquista, esta última, pues que igual muchas mujeres en este continente llevarían burka. Vamos a escuchar a Ortega. Permítanme que les recuerde que sin las Navas de Tolosa, sin la batalla de Lepanto y sin Carlos V, creo que todas las señoras que están en esta sala vestirían el burka. Pues está, no sabemos, lógicamente, todo esto es barruntar. ¿Qué hubiera pasado si España pierde en Navas de Tolosa, si no finaliza esa reconquista y luego el Lepanto? Bueno, seguramente el Lepanto no se habría producido si España no gana Navas de Tolosa. Sí, perdemos. Ya es entrar en ficción histórica, sin duda. ¿no? Pero lo que está claro es que estos dos hechos históricos han ayudado a la unidad, la cristiandad de Europa, y sobre todo, y a que España sea como es hoy. Y sobre todo, Javi, lo que está claro, yo creo que tampoco debemos caer en frivolizar con la causa feminista original o, digamos, razonable. Es cierto que gracias a la lucha de determinadas mujeres y de no pocos hombres hace años, hoy las mujeres podemos votar, hoy las mujeres podemos abrir una cuenta corriente sin tener que pedir permiso a ningún hombre, hoy las mujeres podemos viajar solas, podemos hacer todo este tipo de cosas, y eso está muy bien. Lo que pasa es que el problema es que el feminismo actual se empeña
seguir dividiendo a la sociedad, en crear una confrontación, una división que ahora no existe, y se olvidan de esos países en los que las mujeres viven absolutamente en un segundo plano, en los que no se respetan sus derechos humanos, en los que las mujeres son consideradas mero objeto sexual, países en los que por nacer niña una queda desposeída de muchísimos derechos, países en África en los que las niñas directamente nunca van al colegio, nunca van a la escuela porque se quedan a trabajar en las labores de la casa. Y yo de verdad que estos días echo de menos que no se oiga hablar de esto. Rosa Cuervas Mons, muchísimas gracias por placer, contarnos Javi. tu aventura belga, bruselense. Vamos a irnos hasta el Tribunal Supremo. Está compareciendo el señor Manuel Castelví, el que fuera comisario de información de los Mossos d'Esquadra. La acusación popular, representada por Vox, está interrogándole. Nos vamos al Supremo. En mi caso, soy el comisario general de información, yo no estuve en ninguno de estos centros, y quien tenía que actuar allá pues era la dotación que estuviera interviniendo, ¿no? Es decir, si tú ves delante, como en cualquier otra concentración, normalmente lo que se hace, como en cualquier otra concentración, si te encuentras delante tuyo un señor que es mayor o un niño pequeño, se le convida a esa persona, le invita a esa persona que deje esa concentración y se vaya con su niño, o ese señor mayor o señora mayor que se vaya en condiciones normales. ¿Cuántos mozos de escuadra resultaron lesionados el 1 de octubre para intentar impedir la celebración del referéndum? No le puedo contestar porque no es mi ámbito competencial. ¿Ha conocido o ha sido informado de un incidente que ocurrió entre Policía Nacional y mozos de escuadra en la incineradora de Sant Adrià de Besòs en los días posteriores al 1 de octubre en relación con una documentación referente al referéndum? Efectivamente, sí, estoy. ¿Qué conoce al respecto de estos hechos? Bueno, el caso está sub judice, no tengo ningún inconveniente de hablarlo, pero si me permite el presidente de la sala. No tengo ningún... ¿Usted está investigado en ese procedimiento? No, soy testigo en una... Exactamente la pregunta, porque preguntarle qué conoce del procedimiento, tiene una pregunta concreta relacionada con su ámbito funcional y conectada a los hechos que estamos enjuiciando. Según yo tengo entendido, eran mozos de escuadra precisamente de la Comisaría de Información y llevaban unos documentos para ser destruidos en la incineradora, referentes al 1 de octubre, por lo tanto entiendo que tiene relación. Disculpe, señor presidente, es que hay un dato que quizá no sea conocido por la acusación popular, que es que este procedimiento está sobreseído, con sobreseimiento firme. Bueno, entonces no le acabo de ver yo. Pero bueno, quizás este es otro elemento para abordarlo sin ninguna dificultad. Pero la pregunta exacta, ¿cuál es? Eso simplemente... esas personas que resultaron denunciadas y luego sobreseídas, su actuación dependía de él, ¿esa es la pregunta? Yo le quería preguntar si considera que es procedente por parte de la sala si hubo un enfrentamiento entre Policía Nacional y Mossos de Escuadra en relación con esa documentación que se quería destruir simplemente. En ningún momento. Si habla usted de enfrentamiento, agresión física entre unos y otros. Un enfrentamiento que puede ser un momento de tensión o puede ser agresiones mutuas, no sé, lo que usted conozca. Cuando se hizo, yo tampoco estaba en este lugar, ¿no? Pero supongo que se debe usted de referir en el momento temporal en que se quiere intervenir una documentación determinada sin una orden judicial. Y en ese momento esa situación se dio. ¿Hubo un enfrentamiento? Si simplemente la pregunta es esa. Yo no tengo constancia. Bien, ponemos preguntas, señoría. Gracias. Muchísimas gracias. Es el turno de las defensas. Yo no quisiera interrumpir un interrogatorio y si se prevé que puede ser de más de 15 minutos, pues lo dejamos para el lunes. Yo creo que si el testigo, expresándose como tenga bien, es concreto en las respuestas, con 15 minutos haríamos, por lo que a mí respecta. ¿Hay algún otro letrado que vaya a preguntar por...? Yo también, señoría, en relación a cosas que ha explicado, a preguntas de la Fiscalía. Vamos a suspender y lo dejamos para el lunes y así lo hacemos sin prisas. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted y lamento que tenga que volver al siguiente lunes. Muchas gracias por su colaboración.
Pues ha quedado suspendida en la sesión Manuel Castelví, excomisario de información de los Mossos d'Esquadra, estaba declarando ante el Tribunal Supremo. Volverá el próximo lunes ante ese tribunal que preside Manuel Marchena. Nos vamos a marchar a la publicidad. A la vuelta va a estar con todos ustedes Xavier Horcajo, presentador ahora del programa Pulso Económico. No se lo pierdan. Seguimos en la redacción abierta de la tarde. Xavier Horcajo, muy bienvenido. Muy buenas tardes. Presentador de Pulso Económico. En un rato se va a marchar porque a las 8 comienzan, tienen todos ustedes esa cita con la mejor actualidad económica de lunes a viernes de las 8 hasta las 8:30. Eso es. Hay un asunto, Xavier, que ahora, bueno, el tema del coche después asunto económico. Asunto económico. El tema del coche, después de marear tanto la perdiz el gobierno de Pedro Sánchez, ya gobierno en funciones, las ayudas a los coches eléctricos. Al final las ayudas no van a ser tantas como habían prometido, son insuficientes. Efectivamente, un año más se demuestra pues, que hay una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, y que una cosa es predicar y otra dar trigo. En este caso, tenemos un Ministerio de Transición Ecológica, con una ministra, Teresa Rivera. Bueno, parece que somos los líderes de esto del ecologismo en Europa. Sin embargo, las ayudas que se ofrecen al coche eléctrico son la mitad de la mitad. Y se acaban, sépanlo. Así que se pone en marcha el plan MOVE o la revisión del plan MOVE. Hay una cantidad que se pone a disposición para que las comunidades autónomas le paguen a cada uno de los usuarios que se decide por un coche eléctrico una subvención. Luego el concesionario, al que también se le acaba pronto eso, pues añade una parte de ayuda al comprador. En total, ¿cuánto es eso? Pues en total son 6.500 euros, de los cuales 5.500 te los da tu comunidad autónoma, las hay que dan menos que eso, tope, 5.500, y 1.000 te los puede dar o no el concesionario, en función a que se acabe. Se calcula que van a tener derecho a esa subvención 4.090 compradores de coches. Como hay más, como va a haber más, como hay más demanda que esa, pues muchos se van a quedar sin las ayudas y a lo mejor deciden comprarlas cuando se haga otro plan y haya de nuevo dinero. Pero la contradicción, mira, la contradicción es que las ayudas que da España para el que decide comprarse un coche eléctrico, un coche que no produce emisiones, por ejemplo, puede ser de gas licuado, las ayudas que dan en España son mucho más pequeñas que las que dan, por ejemplo, en Francia. Desde ese punto de vista, podríamos decir que Macron es infinitamente más ecologista que Pedro Sánchez, porque al francés que cambia de un coche que contamina a uno que no contamina, le dan un 23,5% más de ayudas que al españolito que trata de hacerlo. Hombre, es que Francia es un país más rico, podría decir alguno. También hay más usuarios, también hay más habitantes, también hablamos de más dinero. Pero la intención es lo que cuenta. Fíjate, en Francia han visto ya que pronto va a haber un parque de vehículos de segunda mano eléctricos o de gas. Y eso también lo subvencionan. Cuando tú compras un coche de segunda mano eléctrico de gas que no contamina, en definitiva, en Francia te van a dar 2.500 euros si lo haces. En España de eso ni siquiera se habla. Esa es la razón por la cual pues yo digo que hay mucha hipocresía en eso del apoyo a que la gente decida cambiar su vida y pasarse a coches que no utilizan combustibles fósiles, que no contaminan. Hay un comparador que es muy interesante, hoy ha hecho una encuesta, se llama Help My Cash. Y esos señores independientes que miden las cosas dicen, oye, pero las ayudas al coche quedan a medio camino de lo que nos han prometido. Esto no puede ser. Y tienen razón, es así. Y no hay tampoco una enorme diferencia en cuanto a los intereses de los créditos de las financieras para aquellos que se deciden por un coche eléctrico o por un coche de gas licuado, que también podría ser uno de los componentes que los que están interesados podían tomar en cuenta y no lo pueden hacer porque bueno, pues la diferencia es muy pequeña, es mínima. Siendo que esos coches, los que no contaminan, en teoría duran más, pues a lo mejor se podrían financiar un poco más baratos y contribuir a que el parque de vehículos, más pronto que tarde, acabe contaminando menos. Otra cosa, si tú tuvieras que decidir este plan, no hace falta ser Einstein para deducir que a lo mejor lo más interesante para el país, para la sociedad, es que los vehículos que más contaminan, estoy pensando
en el transporte ligero, en esas miles, millones de furgonetas que día a día hacen millones de kilómetros por España, pues que fueran los primeros en pasar a tecnologías neutras, a tecnologías que no contaminen. ¿Quién no ve cómo contaminan esas furgonetillas que recorren las calles, verdad? Pues a lo mejor el plan debería empezar por ahí, debería empezar por el transporte ligero, el transporte pesado, los camiones de basura, todas esas cosas que todos vemos cada día en nuestra vida diaria, que contaminan mucho más que los usuarios comunes, que los usuarios particulares. La cruzada original contra el diésel, Xavier, al final se ha retrasado. En un primer lugar, bueno, la propia Rivera, ¿no?, dijo que en 2030-2040 se iba a acabar ya el diésel en España. Hay una chulería del Ministerio de la Rivera que fue corregida porque en Europa le dijeron, oiga, ustedes no son quien para prohibir en esas fechas que dice ese ministerio, porque eso es una decisión colegiada que hay que tomar en Europa. Ah, pues no sabíamos, ¿no? Y luego eso entró en contradicción con las directrices del Ministerio de Industria, que no quiere perder esas fábricas que hay en España, que es un constructor muy importante de vehículos en Europa, y que no tiene los modelos más punta tecnológicos para ser producidos. Con lo cual, esa prohibición a quien va a fastidiar es al sector del automóvil, que está implantado en España. Hay 17 fábricas, un montón de empleo, el 19% del empleo, grosso modo, tiene relación con el negocio del automóvil. Si no se hace eso con cierta prudencia y se dejan de emitir anuncios de, oiga, el diésel estará prohibido, la gasolina estará prohibida, pues eso repercute en una industria que lo que necesita es un gobierno amigo, un gobierno que la comprenda y que le ayude a mantener ese empleo y a mantener una aportación al Producto Interior Bruto, que es muy importante. Xavier, cambiando de asunto, yo sé que aquí siempre comentamos todas las encuestas, aunque no somos muy partidarios de creérnoslas al 100%, sobre todo cuando en los últimos tiempos hemos visto que la mayoría de ellas no atinaban con lo que luego ocurre el día D, que es el día en el que todos ustedes, todos nosotros vamos al colegio electoral a depositar el voto. Hay una encuesta publicada hoy por Sigma 2 para el diario El Mundo acerca del Parlamento Europeo, elecciones europeas que se van a celebrar el próximo 26 de mayo junto a las municipales y a las autonómicas en prácticamente todas las comunidades españolas, a excepción de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, que las ha adelantado, País Vasco y Galicia. Este sería el resultado. Pedro Sánchez, Partido Socialista, en primera posición, un 28,8% de los votos, 19 escaños, 13 escaños para el PP, 20,3%, Unidos Podemos, 15,6%, tercera posición para Podemos. Hace tiempo que no vemos una encuesta dando un resultado tan favorable para Pablo Iglesias después de toda la crisis interna que están viviendo y de ese voto que casi todos los sociólogos, Xavier, están apuntando a una espantada de votos de Unidos Podemos al Partido Socialista. Cuarta posición Ciudadanos y quinta Vox. Bueno, estas elecciones, si las generales están lejanas, estas están mucho más para allá. ¿Y tú crees, perdón, Xavier, más allá de lo que te parezca esta encuesta, creíble o no, lo que ocurre en las generales va también a condicionar el voto? Absolutamente. En mayo, ¿no? Por eso lo digo, absolutamente, lo va a condicionar de todas. Y hay un elemento que tienen ustedes que tener en cuenta. Yo no soy partidario de creerme nada de las encuestas hasta 15 días antes del momento de ir a votar. Entonces ya sí que pueden ser útiles para interpretar fenómenos que tampoco se pueden concretar en porcentajes de diferencias de 2 o 3%, ¿no? Pero bueno, a esta le faltan muchos meses. Y además, hay un elemento, lo van a entender enseguida, que juega en el caso de las europeas a favor de Vox y en el caso de las generales en contra de Vox. Y es la ley que reparte los escaños, la ley DON. La ley DON se aplica en las generales, pero no se aplica en las elecciones europeas ni en las municipales. De manera que a efectos de las elecciones europeas somos una sola circunscripción, España, y los votos se suman o se restan y se reparten de una manera mucho más directa, sin ese elemento de compensación de la ley DON que nos introduce en un reparto que hemos contado 3000 veces, que a veces algunos consideran injusto. Eso ya se puede cambiar, hay que espabilar y promover un cambio de la ley electoral hacia algo, pues un sistema de doble vuelta o algo que sea más equilibrado, ¿no? En cualquier caso, ese elemento de desatino con los votos no se produce con las europeas. Eso favorece que formaciones que irrumpen y que pueden ser consideradas
globalmente y contar los votos uno a uno, pues es mucho más directa y favorece a Vox. Con lo cual, yo, por ejemplo, en esa encuesta pongo en cuestión. No veo que la cuestión europea del Partido Socialista se justifique. Más bien creo que hay una relación mucho más empatada entre Partido Popular y PSOE en la cabeza. Tampoco me parece normal la asignación de voto que le dan a Podemos, me parece muy exagerada. Pinchada, ¿no? Y seguramente tras el pinchazo que todos auguran en las generales, eso se vaya a trasladar casi simétricamente a las elecciones europeas y municipales. Y respecto de Ciudadanos y de Vox, yo creo que en las generales van a ser unos porcentajes muy igualados. Bueno, veremos. El otro día un sociólogo, no voy a revelar su nombre, nos decía fuera de micrófono varias cuestiones. Una confirmada, Partido Socialista primera fuerza, de una manera destacada, pero bueno, destacado tampoco... ¿Estamos en europeas? Estamos en generales, hablando de generales ahora. Vale. PSOE, primera fuerza destacada, no de una manera como antiguamente, en los tiempos del bipartidismo, cuando PP y PSOE se repartían prácticamente todo el hemiciclo. Segunda cuestión que da por segura este sociólogo, el PP tiene un voto oculto favorable. Favorable. Hay gente que no le da cierta vergüenza reconocer que va a votar al PP por muchos casos de corrupción, por toda la deriva de los últimos años. Tercera cuestión, queda por seguro un pinchazo de Ciudadanos. Los devaneos de Albert Rivera, al final, por ejemplo, con esto del feminismo liberal, estoy con los feministas, con Podemos y el PSOE, pero me desmarco cambiándole el apellido y lo mío es el feminismo liberal. No, ahora dice la Ejecutiva que no vamos a pactar con Pedro Sánchez después del 28 de abril, pero estamos viendo a otros líderes de Ciudadanos diciendo que van a pactar con el PSOE en ayuntamientos y en otras comunidades autónomas. Con lo que sea. Eso va a ser así. Los que y luego han sido veremos, socios de Susana Díaz cuatro años. el propio Rivera, además, veremos si las matemáticas luego, como den la opción de PSOE más Ciudadanos y alguno más, que el señor Sánchez esté en la Moncloa, lo veremos. Y la cuarta conclusión, que están ligadas, el descalabro de Podemos y el auge de Vox. El auge de Vox lo situaba incluso en cuarta o en tercera posición, o sea, delante de Ciudadanos. Mira, yo creo que hay un fenómeno de voto indeciso y muy importantísimo que está por dilucidarse y eso se va a sustanciar en los últimos 15 días, o a lo mejor en los últimos 8 incluso. Esto no es atendido por los sociólogos que manejan encuestas hechas a veces varias semanas antes, ¿no? Bien, en ese trabajo de los sociólogos, que es muy difícil, y ahora más, ¿no? Con 5 partidos. Lo digo de entrada. Es difícil, pero vamos a ver, si tú analizas e incorporas al Partido Socialista un voto útil que proviene de Podemos y que va a decir, bueno, para mantener un gobierno de izquierdas voy a votar tapándome la nariz a Pedro Sánchez, también deberías hacer lo mismo, y no lo hacen con el voto útil que puede incorporar el PP, porque es evidente que muchos de los que anteriormente pues, se fueron de las elecciones anteriores del Partido Popular a Ciudadanos, o muchos de los que han dicho durante los últimos meses voy a votar a Vox, pues en esa campaña, según cómo lo haga el Partido Popular y su líder Casado, pues a lo mejor pueden tener la misma tentación. Sin embargo, es curioso, este es el efecto Tezano sobre las mariposas. Las mariposas vuelan, pero solo vuelan de un lado, ¿no? Eso no es correcto, y desde luego pues, tiende a la desvalorización progresiva del mundo de la encuesta y del mundo de la sociología. Es cierto, y lo saben los sociólogos y lo dicen, y la mayor parte, los más honrados sobre todo, lo dicen. La derecha miente mucho cuando es encuestada, ¿no? No quiere que se sepa, pues por ejemplo, que va a votar a Vox, ¿no? Bueno, correcto. Porque hay un estigma, por lo que ustedes quieran. Ese es otro fenómeno que yo creo que los sociólogos desprecian y se aferran a, esto es lo que nos han contestado, ¿no? En el fondo, las encuestas se hacen porque alguien las paga, eso está claro, ¿no? Y cuando ese alguien las paga, pues en el fondo el que hace la encuesta sabe lo que le gustaría oír a aquel que contrata la encuesta, luego se airea la encuesta, en fin, parece que tal. Hasta en las encuestas más serias, y antes lo eran, las que hace el CIS, hay elementos, digamos, disruptivos de cómo se hace una encuesta. El director de la campaña de encuesta tiene la capacidad de descartar hasta un 10% de las encuestas que recibe por diferentes motivos. Y si hace uso de eso, al final acaba produciendo un resultado, no digo yo que mentiroso, pero sí conducido hacia el puerto al que quiere llegar.
Si quiere demostrar que el Partido Socialista sube, pues es bastante fácil, porque cuando descartas esos encuestados sabes lo que han votado, ¿no? Xavier Horcajo, muchísimas gracias por este análisis económico, también sobre el análisis de las próximas elecciones, esta encuesta sobre el voto en las europeas, también comentando lo que podría ocurrir el 28 de abril, elecciones generales. A la vuelta de la publicidad, el periodista Roberto Hernández va a estar con nosotros para comentar algunos asuntos de actualidad, todo lo que ha dado de sí el juicio en esta jornada número 13 en el Tribunal Supremo, ese juicio contra los líderes golpistas, y también la huelga feminista de mañana 8 de marzo. Roberto Hernández, muy bienvenido. Hola, buenas. Bueno, vamos a analizar un poco más adelante todo lo que está dando de sí este run de la huelga feminista, que ya mañana llega a la fecha señalada, el 8 de marzo, 8M. Mañana habrá huelga multitudinaria, muchísimas mujeres se echan a la calle, la izquierda radical. Nada más que hace falta leer el manifiesto del 8M para darse cuenta de que ahí no hay ninguna defensa de la mujer, sino todo lo contrario. En un país como España, donde se establece por ley la igualdad entre el hombre y la mujer, y se conculcan leyes, por cierto, como la ley contra la violencia de género, para que luego digan que la justicia es patriarcal, pues todo este tipo de cuestiones mañana van a volver a salir a la luz. Sobre el juicio en el Tribunal Supremo a los líderes golpistas, esta semana declaraban muchos testigos. Yo celebro gratamente, por ejemplo, la comparecencia de Enrique Millo, la comparecencia de Pérez de los Cobos. Están desmontando todo el relato separatista de que no hubo violencia el 1 de octubre. Hoy ha sido también vamos a verlo ahora, el caso, hoy ha sido el turno del que fuese comisario de la Policía Nacional, también ha estado el comisario de información de los Mossos de Escuadra declarando. Ahora lo veremos en un instante, Roberto, como digo, vale. Pero todo ese relato que, por cierto, con Zoido, Rajoy y con Soraya, pues no vimos que se emplearan con la misma vehemencia, ¿no? Diciendo que hubo acciones violentas, se atacó a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, que dentro de los colegios electorales estaban perfectamente coordinados, y que incluso Pérez de los Cobos apuntando que había chivatazos de los Mossos a los propios independentistas. Habrá que depurar responsabilidades. Yo sigo con mucho interés el juicio, como cualquier español, porque es que no es un juicio que esté encabezado por el juez Marchena. Por supuesto que sí, lo lleva el juez Marchena, pero es que en ese juicio estamos todos. O sea, hay que entender que es un juicio de todos, porque si alguien quiere romper la soberanía nacional, no puedes mantenerte equidistante, como diciendo, esto no va conmigo, como que es algo ajeno. Pues no, la Constitución representa a todos los españoles, se ha intentado atacar la Constitución, entonces en este juicio estamos todos representados, como fiscalía, digamos, y como parte interesada. Además, que se vaya desmontando poco a poco el relato de que el 1 de octubre fue pacífico, por su parte, ¿no? La revolución de las sonrisas está bastante bien, porque sobre todo internacionalmente supieron vender muy bien su parte sesgada y manipulada de la historia, en el que había 1000 heridos, a una le habían roto 5 dedos y porque no tenía más. Entonces todo eso que se está desmontando en el juicio también sirve para que, bueno, sepamos realmente, aunque ya lo intuíamos o lo sospechamos, pero que también desde Cataluña quizá los que no son demasiado radicales empiecen a cuestionarse cosas, empiecen a plantearse si realmente lo que les está contando TV3 y lo que les está contando el relato oficial realmente pasó así, o que digan, oiga, tal vez deberíamos plantearnos ciertos relatos. Sebastián Trapote, el que fuese jefe de la Policía Nacional, comisario en ese dispositivo del 1 de octubre, hoy compareció esta mañana ante el Tribunal Supremo, presidido por Manuel Marchena, y decía que efectivamente hubo violencia y que los independentistas estaban muy bien organizados. ¿Detectaron o se informó en estas actas de que usted está hablando de actitudes organizadas o eran actitudes aisladas y episódicas? No, eso estaba todo perfectamente organizado. Estaban organizados y así las actas se ha recogido, y esas actas, junto con el atestado, se remitieron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Efectivamente, no eran cualquiera los que estaban allí, estaban perfectamente organizados, sabían cómo tener que hacer la resistencia, había unos llamamientos a través de las redes sociales, hacían cadenas humanas, nos bloqueaban el paso, nos agredían, nos empujaban, tratando por todos los medios de dificultar, ya digo, no solamente la entrada, sino la salida.
¿Cómo cambia la película, eh? Escuchamos a Mariano Rajoy cuando decía que el 1 de octubre no hubo referéndum alguno. Y yo me pregunto, entonces, ¿para qué envía usted a la policía y a la Guardia Civil? Habría que depurar responsabilidades de quien tenía responsabilidad entonces en el gobierno, de por qué dejaron solos a la policía y a la Guardia Civil, primero con unas condiciones de convivencia, o sea, y de estancia, una estancia en el Piolín lamentables. ¿Y por qué les permitieron estar frente a toda esa masa organizada con muy pocos dispositivos, con órdenes de intervenir lo mínimo, de tener que actuar bajo siempre la contención? Bueno, cuando había una orden judicial y lo que hacía la policía y la Guardia Civil era ejecutar esa orden judicial. Por lo tanto, alguna responsabilidad tendrán que tener los que entonces estaban en el poder. Vamos a ver ahora a Ángel Gozalo, general de la Guardia Civil, poniendo el foco sobre los Mossos d'Esquadra y no precisamente de manera positiva. Bien. Los comités de defensa de la República habían hecho determinadas acciones, entre comillas, formativas, para ver cómo se hacía efectiva esta resistencia, esta oposición a la entrada de las fuerzas de seguridad. Entonces, unas cosas y otras pues ya dibujaban que habría mucha gente, lo que no teníamos era el grado de mesura de la intensidad de la oposición o violencia, que podía ser verbal, podía ser más o menos testimonial o podía ser lo que luego fue una concatenación de hechos que al final, por los tiempos de demanda de recursos a Mossos y los tiempos de respuesta y los tiempos de no acción, pues también al cabo de esa larga jornada, de muchas horas, pues también sumó otra sombra de duda en la respuesta, si era adecuada o oportuna de Mossos, en atención a lo que esos días se estaba viendo que eran días de preludio y de llegada al día 1. Una sombra de duda sobre la actuación de los Mossos. Bueno, veíamos las imágenes del 1 de octubre, Roberto, la inacción evidente, ¿no? Esa gente de Pau aplaudiendo y dando flores a los agentes de los Mossos d'Esquadra. Por eso Trapero está ahí. Sin ellos, o sea, sin esa inacción, seguramente estamos hablando de otra cosa. Si los Mossos hubiesen actuado a las órdenes del Ministerio del Interior, respetando la legalidad, seguramente no habríamos visto ninguna urna en los colegios electorales catalanes. Hubo una desorganización y no puede ser que 3 cuerpos policiales, que los 3 dependen del Estado, actúen por libre cada uno y que no haya información entre ellos, entre la Guardia Civil, Policía y Mossos d'Esquadra. Ahora bien, los CDR son una fuerza de choque que actúan como masa y como masa no piensa. Entonces hay que ver quién está detrás manejando los hilos de los CDR, porque ellos son un grupo de radicales, de intelecto no demasiado vigoroso y que les dicen simplemente ir para allá. ¿Quién está detrás de los CDR? ¿Quién está diciendo que hay que azuzar? ¿Quién convoca que aprieten? Claro. Roberto, muy ligado a todo este asunto catalán, es que el señor Pedro Sánchez llegó a la Moncloa de la mano precisamente de estos partidos cuyos líderes presuntamente golpistas están ahora mismo siendo juzgados en el Tribunal Supremo. Hablamos de Esquerra Republicana, hablamos del PDeCAT, Puigdemont fugado. Bueno, Pedro Sánchez se puso prácticamente de rodillas ante el separatismo, también con el vasco, al precio de llegar a la Moncloa. Cualquier cosa con tal de ser investido presidente. Soraya Rodríguez, la que fue portavoz del Partido Socialista en los años en los que Rajoy era presidente del gobierno, portavoz del PSOE en el Parlamento en el Congreso de los Diputados. Sí. Recordamos esos debates tan encendidos entre las dos Sorayas, Soraya Sáenz de Santa María en el PP, Soraya Rodríguez en el PSOE. Bueno, ayer se daba de baja en el Partido Socialista precisamente por la deriva nacionalista que ha adoptado, por esa rendición a los partidos indepes que hace año y medio pues daban ese golpe contra la unidad de España. Es que yo creo que cualquiera en el PSOE que mantenga un mínimo de dignidad y de sentido de Estado, viendo lo que está ocurriendo en su partido, debería darse de baja, no, triturar el carnet en 100.000 cachitos, es que no hay por dónde cogerlo. Y respecto al gobierno de Pedro Sánchez, cuando llegas al poder con estas compañías, sabes que tu legislatura tampoco va a llegar muy lejos. Es decir, con los socios que tenía no podía alargarse demasiado porque era insostenible. Entonces, todo anunciaba a abocarse a elecciones. Él lo intentó estirar, eso es verdad, lo máximo posible, pero ya fue, o sea, al final no le quedó otra que convocar elecciones. Y aún así las convocó cuando él quiso, es decir, porque la fecha está muy bien pensada, antes de las autonómicas, o sea, pero bueno, sigue siendo mezquino hasta el final. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, cada día nos sorprende, desde luego, con alguna invención nueva, ahora abriendo las puertas a Soraya Rodríguez, a su partido, a Ciudadanos. Vean.
Y Soraya Rodríguez, por lo que he leído en su carta, pues es exactamente eso. Dice literalmente profundas discrepancias con los pactos de Sánchez con los separatistas. Yo creo que es una persona que, más allá de las diferencias que puede tener, yo la he visto en el Parlamento, creo que es una persona capaz, creo que es una persona moderada y creo que es una persona que inequívocamente ha defendido la Constitución. Por tanto, no hablamos de fichajes, sí que hablo del respeto que me merece el trabajo que ha realizado, más allá de nuestras diferencias. ¿Descarta incorporarla a Ciudadanos? No puedo descartar nada. Le acabo de decir en la pregunta anterior que quiero crear un gran espacio político, dándonos la mano. Yo quiero unir a los españoles. Lo estamos estudiando. No, eso es, no lo puedo descartar porque estamos incorporando talento. Albert Rivera, una más, se apunta a todo, también a la manifestación feminista. En unos minutos lo vamos a analizar en profundidad. Eso del feminismo liberal, a ver de qué manera podemos explicar que nosotros somos feministas, pero no apoyamos el manifiesto de la izquierda radical, de Podemos y del Partido Socialista, que también se ha adherido con bastante entusiasmo. ¿Cómo interpretas la oferta a Soraya Rodríguez? Bueno, es que el problema de los partidos emergentes, como pasa con Ciudadanos y como le puede pasar a Vox, es que pueden caer en el complejo de coche escoba, de ir recogiendo la gente que ha salido de otros partidos, de los partidos tradicionales, de mejor o peor manera, y los van ellos adheriendo a sus filas. En Vox pueden caer mucho rebotado del PP y en Ciudadanos del PP y del PSOE. Entonces, bueno, debería también variar su política de fichajes y mirarlo con lupa, porque ahí se le puede colar también gente que a lo mejor no encontró su encaje en los partidos tradicionales y bueno, y luego claro, tiene que hacer una limpia, luego es cuando vienen los escándalos. Los partidos nuevos yo creo que tienen esa pega. Otro que rectifica como Albert Rivera es Pablo Casado. Hace unos días, veamos al inicio de esta redacción abierta, Casado hablaba de brecha salarial, hace unos días, este martes nos estamos refiriendo. O sea, comprándole la mercancía averiada a este manifiesto feminista que habla de brecha salarial, pero que no lo demuestra con ningún dato fiable o creíble, puesto que, repetimos una vez más, se hace una estimación en términos absolutos, se cogen todos los datos y se hace una media, los hombres y las mujeres, pero dejan fuera factores tan decisivos como el hecho de que las mujeres solicitan la jornada reducida hasta 7 veces más que los hombres. Esto, lógicamente, se queda fuera de esa estimación, por lo tanto, no podemos tomarnos en serio todo este manifiesto y todas estas pantomimas de la brecha salarial. Casado ha confirmado que el Partido Popular sí va a ir, o sea, perdón, que no va a ir después de adoptar esa medida de respaldar todo el asunto de la brecha salarial. Ha dicho Casado que sí que van a ir, o sea, que no van a ir, perdón, a ver si no lo repito más veces, que no va a ir Partido Popular finalmente. Por lo tanto, Vox, hablabas de partido nuevo, no va a ser, está muy cómodo Vox cuando es el único partido que defiende una postura y el resto de formaciones defienden la contraria. En este caso el PP, no igual con la misma convicción que Vox, pero no va a adherirse a la manifestación de mañana. Hombre, yo creo que todos estamos de acuerdo en la igualdad de las mujeres, pero es que esto es otra cosa. Esto se trata de política, es una huelga ideológica. Pero lo que más me molesta del manifiesto es que es una huelga convocada desde el poder, una cosa que es bastante atípica, bastante claro, y que han usado las instituciones a su favor, es que traten a las mujeres como imbéciles. Es decir, que las instrumentalicen para un acto político, para dirigirlas, de venga, salir a la calle y nos hacéis el trabajo sucio, pegar vuestras consignas y tal, y no tiene ningún sentido. O sea, lees el manifiesto y no hay por dónde cogerlo, dice unas locuras también contra el patriarcado, contra el capital. Subvertir el orden del mundo y el discurso heteropatriarcal, racista y neoliberal. Eso es uno de los puntos del manifiesto del 8 de marzo. Había alguien en el Club de los Viernes que se planteaba medio broma, medio en serio, de que querían ir con un micrófono y grabar para preguntarles si estaban al tanto de qué opinaban de la situación de la mujer en el mundo islámico, si sabrían decir algún país de la órbita socialista en que las mujeres tuvieran más libertades, más oportunidad de progreso, más oportunidades laborales. Y les dijimos, ten cuidado porque, a ver, son mujeres y hay algún hombre también, pero cuando van en masa son peligrosas también, porque, bueno, la masa no piensa, como dije antes. Entonces, no te metas ahí con un micrófono a grabar porque pueden verlo como una provocación. Y ya sabes que todo lo que sea opiniones discordantes no lo llevan demasiado bien. Entonces, bueno, yo el año pasado me pilló uno de estos grupos que iban ahí juntos berreando consignas, donde atocha, y me fijé y la mayoría, la verdad, que eran adolescentes ociosas que estaban pirando clase, es decir, que aprovechaban la huelga para no ir al Insti o para, ¿sabes? Pero las mujeres inteligentes y lúcidas que yo conozco son críticas con esto y se están dando cuenta de que las quieren utilizar. Al final las mujeres es un lobby más para utilizar electoralmente. Las monjas dominicas, escuchan ustedes bien,
Unas monjas dominicas van a hacer huelga mañana 8 de marzo. Desgraciadamente es una noticia que tenemos que ofrecer y han difundido el siguiente vídeo. Vean. La huelga feminista es también mi huelga. Es la huelga de muchas monjas que el año pasado hicimos la huelga y este año la volvemos a hacer. Mi huelga es por el fin de la violencia y contra la pobreza de las mujeres dentro y fuera de la Iglesia. ¡Aupa esa huelga feminista! Las monjas nos sumamos a la huelga feminista del 8 de marzo. Lo hicimos el año pasado, lo haremos este año y seguiremos hasta que se acabe con el racismo institucional contra las mujeres. Me uno a las monjas que este 8 de marzo nos queremos unir a otras muchas mujeres y quiero que mi huelga sea para que se acabe de una vez la violencia que se ejerce contra el cuerpo de las mujeres. También hay monjas que cada 8 de marzo nos sumamos a la huelga feminista. Mi huelga concreta y violeta en este año 2019 sigue reclamando equidad, sin techos de cristal, dentro y fuera de la Iglesia. Y sigue diciendo cada vez con más fuerza, basta ya a la violencia contra las mujeres. Soy monja. Hago huelga este 8M como mujer y feminista porque quiero terminar con el sistema injusto que es el patriarcado. Porque quiero un mundo más igualitario en el que se respeten los derechos de las mujeres y no se abuse de ninguna, ni fuera ni dentro de la Iglesia. Religiosas nos sumamos a la huelga feminista y lo seguiremos haciendo hasta que no sea reconocida la dignidad y la igualdad de mujeres. Bueno, esto es lo que se llama confundir las cosas. Claro que todos condenamos la violencia que pueda sufrir cualquier mujer, obviamente, pero están adhiriéndose a un manifiesto, el del 8M, que de verdad, yo creo que alguien debería poner orden dentro de la Iglesia porque no saben las cosas que están diciendo. Yo creo que siento un poco de lástima porque pienso que alguien las ha manipulado de forma que tienen una confusión bastante grande. Entonces, volviendo a nuestras generaciones, cuando me fijo en las mujeres de mi generación, realmente han tenido bastantes más oportunidades laborales y de prosperar en la vida que, por ejemplo, la generación de mi madre, y no te digo ya nada de mi abuela. Entonces, hay muchas cosas que mejorar, pero estamos cada vez mejor y bueno, montar una huelga de esta índole política solamente es posible en los países en el que hay una libertad para que tú puedas manifestarte. Por lo tanto, yo creo que las mujeres necesitan la ayuda, sobre todo en otros lugares donde hay una falta de libertad mucho mayor, donde, bueno, hay lugares, por ejemplo, los países de la Liga Árabe que tienen los mismos derechos que una cabra o menos. Y sin embargo, luego eso parece que, bueno... Eso se queda fuera del manifiesto. Sí, esas se quedan fuera del manifiesto. Roberto, vamos a ver ahora, yo creo que son unas declaraciones, un videoblog del señor Iñaki Gabilondo, periodista estrella de la progresía, dilatada carrera periodística. Comenzaba, por cierto, los años del franquismo en la cadena COPE, en la cadena SER. Si vamos a la hemeroteca, a la radioteca, no vamos a encontrar jamás algo de Gabilondo acerca del heteropatriarcado y del feminismo. Ahora dice que él también es feminazi, de verdad. Se ha subido a la ola. Se ha subido a la ola, o sea, siempre dentro del sistema, en el mismo centro del sistema y siempre con el viento a favor. Vean, de verdad. En España hay más mujeres que hombres, es decir, las mujeres son la mayoría. Que en una democracia la mayoría tenga que luchar para obtener los mismos derechos que tiene la minoría ya revela una anomalía funcional bastante seria, que una democracia tiene la obligación de corregir. Y nada me parece más ridículo que acusar de supremacista a quien intenta luchar contra esa supremacía de la minoría. Sin más elucubraciones, por el simple peso de la lógica democrática, todos deberíamos sentirnos muy vinculados con una jornada como la de mañana, porque hay muchos asuntos pendientes, porque se están incumpliendo muchas de las cosas y de los compromisos adquiridos en la Ley de Igualdad, porque soplan vientos de reflujo en temas de mucha importancia, como el tema del aborto, por ejemplo, y porque todos habitamos en la misma sociedad y todos la deseamos más justa. Recordemos la advertencia de Tácito: quienes luchan por separado son vencidos juntos. Y escurrir el bulto por la radicalidad de las propuestas de algunos colectivos más o menos extremos, pues es una excusa, porque no hace falta militar en nada muy concreto para participar en una acción, en un movimiento de una enorme trascendencia histórica y de una profundidad absoluta. Y en el caso de los hombres, pues
verlo también con hostilidad, y no digo ya nada, ridiculizarlo, es sencillamente revelar miedo y revelar el temor a perder posiciones en tiempos de cambio muy profundo. Y si al vincularnos a este Día de la Mujer y a estas iniciativas y a este movimiento, se nos implica en el lote así señalado como feminazis, pues ¿qué le vamos a hacer? Que así sea. Yo también soy feminazi. Qué lástima, señor Gabilondo, que todo esto lo diga usted en el año 2019. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estabas entonces? A principios de los 70, usted tenía ya un micrófono delante. No había heteropatriarcado opresor, no había violencia contra las mujeres. En los años 70, luego los 80, 90... Después de tantos años delante de un micrófono, qué casualidad que ahora ya cuando la cresta es de la ola brutal, enorme, grande, todo el sistema rema en una única dirección, usted se suma a esta oleada feminista. Yo creo que es bastante poco creíble. Sí, además... Y muy forzado. Tengo que decir que aquí Gabilondo lo respeto bastante como profesional, pienso que aquí está equivocado, y que mucha gente reme en la misma dirección no quiere decir que no estén equivocados. Entonces, yo creo que el feminismo es necesario, pero la cultura y la inteligencia también. Y esta huelga no está convocada ni desde la cultura, ni desde la inteligencia, ni desde la lucidez. Está convocada desde el sectarismo político y desde un interés electoral. Por lo tanto, Iñaki Gabilondo trabaja en El País y sabemos cuál es la línea editorial del País en esto. Nada más, yo creo que se entiende. Pues Roberto Hernández, muchísimas gracias. A ti. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Les dejamos ahora con Pulso Económico con Xavier Horcajo. Luego el informativo a las 8:30 y a las 9:45 el gato al agua. Nosotros volvemos mañana a las 6.